¿Qué tal amigos y hermanos? Soy Andrés Neira del canal del Evangelio y quiero compartir con ustedes un tema que yo le he puesto así. Yo creo que muchos de ustedes se van a sentir identificados, probado, más allá de tus fuerzas. ¿Te has sentido así? Lo que quiero compartir se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios, capítulo 1, lo voy a poner aquí como referencia. 2 de Corintios, capítulo 1, verso 8 al 11. Vamos entonces, le voy a dar lectura, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Bueno, aquí vemos algo muy interesante. Notamos la palabra tribulación. El apóstol Pablo habla de una tribulación que le sobrevino no solamente a él, sino a todo el equipo ministerial que lo acompañaba. Esto ocurrió en Asia. No está muy claro qué fue lo que pasó, ¿eh? No está muy claro. Sin embargo, lo que sí se desprende del verso, que esta tribulación fue más allá de la fuerza. Dice en sobremanera, más allá, mucho más allá de nuestras fuerzas. ¿Qué produjo esta tribulación? Que no está claro qué fue lo que le pasó al apóstol Pablo, qué tipo de tribulación no entra en detalles y en el libro de los Hechos no encontramos tampoco indicios que nos diga cuál fue esta tribulación. Pero fue de tal manera que dice el apóstol Pablo que perdieron, nota conmigo, perdieron la esperanza. Perdieron la esperanza de conservar la vida. Así que, por ejemplo, si quisiéramos resumir 3 cosas importantes de lo que el apóstol Pablo está planteando. Número 1, él habla de tribulación, lación. Segundo, el apóstol Pablo habla de una tribulación más allá de las fuerzas, podríamos decir debilidad, ¿verdad? Debilidad. Y 3, desesperanza. 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 La tribulación fue tal que perdieron la esperanza. Imagínate, estar atribulado de tal manera de que tú pierdes la esperanza. Puedes perder la esperanza de salir de una situación, pero puedes perder la esperanza de conservar la vida en la situación. Entonces, ¿y por qué perdieron la esperanza? Porque era más allá de sus fuerzas. Por eso esto que estamos compartiendo se llama probado más allá de las fuerzas. ¿Por qué Dios permitiría la prueba? ¿Prueba Dios a los creyentes? Obviamente que Dios prueba a los creyentes. ¿Por qué razón Dios podría probar a los creyentes? Bueno, hay diversas razones, pero a lo mejor podríamos citar 2. La primera, por ejemplo, es que Dios prueba al creyente para ayudar al creyente a conocer su estado espiritual, ¿no es cierto? Lo vamos a poner ahí para no ponerle un número. Eso te ayuda. Estado espiritual. Dios sabe todo, pero a veces necesitamos ser enfrentados a estos tipos de pruebas porque eso miden cómo está nuestro estado espiritual, ¿verdad? La segunda razón por la cual Dios puede permitir la prueba es que en la prueba nos ayuda a conocer a Dios. Podemos conocer a Dios. Conocemos a Dios, cómo Él actúa, sus atributos. Nos permite una intimidad más profunda. Las pruebas conocemos. ¿Te acuerdas Job que dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? Entonces, la prueba produce eso exactamente. Te hace medir tu estado espiritual.
y te hace conocer a Dios de una manera más profunda. Alguien podrá decir, sí, pero para conocer a Dios yo necesito su palabra. Es cierto, su palabra nos hace conocer a Dios, pero este tipo de pruebas nos enfrentan a conocer la naturaleza de Dios, los atributos de Dios. Entonces, probado más allá de las fuerzas. Algo muy interesante, porque alguien se podrá preguntar, ¿Dios prueba tentando con el pecado? ¿Será que Dios nos prueba tentando con el pecado? Pues no, porque Dios es un Dios santo. De hecho, Santiago en su carta, en el primer capítulo, dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que Dios nunca va a probar al creyente tentándolo con el pecado. Sin embargo, la prueba en sí puede ser una tentación. La prueba puede ser una tentación. Alguien podrá decir, pero qué extraño, ¿cómo? Una tentación. A lo mejor si en tu pantalla no te sale completa la letra, puse tentación completo, es por el capturador de pantalla que tengo. Te lo voy a explicar. Dios obviamente que nunca te va a probar tentándote con el pecado. Sin embargo, la prueba puede implicar una tentación, porque si tú eres probado, a lo mejor vas a sentirte tentado a tomar la opción incorrecta. De hecho, por ejemplo, en la prueba tenemos la oportunidad de no obedecer a Dios y somos tentados a desobedecer. Entonces, en ese sentido, la prueba implica algunas veces una tentación. Entonces, observemos este verso. Pablo dice que la tribulación que tuvieron, que les sobrevino en Asia, fueron abrumados en sobremanera más allá de las fuerzas, de modo que perdieron la esperanza de conservar la vida. Sigamos leyendo el siguiente texto. El siguiente texto es el verso 9, el 2 de Corintios, ¿verdad? Corintios 1, verso 9. Dice el apóstol Pablo, porque tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte. Vuelve nuevamente al asunto de la desesperanza, más allá de su fuerza. Para que no confiásemos en nosotros mismos, mira la palabra confiar, en nosotros mismos, sino en ¿quién? En Dios que resucita a los muertos. Y esto como que no tiene sentido. ¿Por qué Pablo tiene que agregar el resucita a los muertos? Porque obviamente, como dice el verso anterior, perdieron la esperanza, incluso de conservar la vida. Así que como que el apóstol Pablo, en este verso, en el siguiente verso, nos deja claro de que a pesar de que perdieron la confianza, y eso es bien importante, perdieron la confianza no en Dios, perdieron la confianza en ellos. O sea, se dieron cuenta que ellos no tenían una capacidad para poder enfrentar la prueba, la tribulación que estaban teniendo. De tal modo que se entregaron a Dios en esta tribulación, considerando que si aún fuera la muerte, yo sé que suena como una exageración, pero si aún fuera la sentencia de muerte lo que ellos tuvieran que enfrentar, aún Dios podría resucitarles, sino en Dios que resucita a los muertos. Ahora uno dirá, por ejemplo, ¿qué quiso decir Pablo? Pablo quiso decir que si los mataban, los iba a resucitar Dios en ese momento. O Pablo está hablando de que a pesar de que la muerte los enfrentara algún día, ellos iban a resucitar en Cristo, la gran esperanza. Yo pienso que la número 2 es la más acertada. No me aventuro a pensar que Pablo estaba pensando que bueno, si total nos matan, Dios llega y nos levanta. Sino más bien Pablo tenía bien clara la escatología. De hecho, en 1 Tesalonicenses habla de que en el capítulo 4 de que no hay que entristecerse como aquellos que no tienen esperanza, y empieza a hablar de la resurrección como la gran esperanza de los creyentes. Entonces, Pablo tenía puesta su mirada de que aunque fuera la muerte lo que ellos tuvieran que enfrentar, Dios tenía el poder para resucitarlos en aquel día. Ahora, quizás pueda quedar un poquito más claro si vamos a la Nueva Traducción Viviente. Lo voy a poner aquí para que no haya confusión. 2 de Corintios, lo voy a volver otra vez a poner. Corintios capítulo 1, verso 9, Nueva Traducción Viviente. Dice, de hecho, esperábamos morir. No tenían esperanza de seguir viviendo. Pero, como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos. Dejamos de confiar en nosotros mismos. Y aprendimos, ¿qué cosa? A confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Así que aquí hubo un intercambio. Ya Pablo no confiaba en él y creo que de alguna manera
Eso es lo que refleja la prueba. La prueba, cuando somos puestos a prueba, lo primero que muere es la confianza en nosotros mismos. Eso significa no confiar en sí mismos. Comprender que estamos crucificados con Cristo. Estamos crucificados y no confiamos en nosotros mismos. Y de hecho la prueba creo que tiene ese valor importante. Tiene ese propósito de... Alguien dijo, no, cuando... No sé, creo que leí un pensamiento así como que fui feliz cuando me descubrí a mí mismo, cuando me conocí a mí mismo. Pero la verdad que somos felices cuando descubrimos a Dios y dejamos de confiar en nosotros mismos. La confianza nuestra no está en nosotros. La confianza nuestra está en el Señor. Aprendimos a confiar solo en Dios. Y ese es un gran propósito de la prueba. Muy interesante. Somos probados de muchas maneras, diferentes maneras. De diferentes maneras somos probados por Dios. Sin embargo, alguien dijo una cosa muy interesante. Voy a compartir un pensamiento de John Owen, el puritano. Aquí está John Owen. John Owen, ¿verdad? John Owen. Puritano del siglo XVI, hablando de Dios y cómo prueba a sus hijos, dice que los prueba encomendándoles deberes que sobrepasan sus recursos. Nota esto, ¿eh? Dios nos prueba encomendándonos deberes que sobrepasan nuestros recursos. Claro, porque imagínate, y esa es la cosa que nosotros debemos tener en claro, que muchas veces, y la gran mayoría de las veces, cuando estamos enfrentando situaciones que sobrepasan nuestros recursos. ¿Y qué quiere decir nuestros recursos? ¿Quiere decir solamente dinero? Bueno, incluye dinero, pero no necesariamente dinero, incluye fuerzas. De pronto Dios nos encomienda cosas que van mucho más allá de nuestras fuerzas, mucho más allá del dinero que podemos tener para enfrentar algo que Dios nos ha encomendado. A veces puede ser incluso la salud. ¿Y por qué Dios lo hace? Bueno, lo hace por lo que dijo el apóstol Pablo, ¿te acuerdas? 2 Corintios capítulo 1, verso 9. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Entonces, obviamente que tiene mucha razón lo que decía en su libro. A propósito, esta cita es del libro Sobre la tentación de John Owen. Y tiene mucha razón, los prueba encomendándole deberes que sobrepasan sus recursos. ¿Por qué? Porque ahí mismo el apóstol Pablo en el verso 8 dice, porque hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, más allá de nuestros recursos, como decía John Owen, ¿verdad? Más allá de nuestros recursos, mucho más allá de nuestros recursos. De hecho, el contexto del apóstol Pablo que estamos compartiendo, el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 1, verso 8 dice que fueron probados mucho más allá de la fuerza, mucho más allá de nuestros recursos, poniéndolo en palabras de Owen. Entonces, Dios nos encomienda cosas que sobrepasan nuestros recursos. Y a lo mejor tú estás enfrentando eso. Dice, Dios me ha encomendado, por ejemplo, si está en el ministerio, tal ministerio, o me ha encomendado tal labor espiritual y sobrepasa lo que yo puedo llevar. No tengo fuerzas anímicas, esto me atribula, no tengo fuerzas financieras. Pero Dios lo hace para que aprendamos a confiar en Él. Incluso de pronto puedes sentirte a lo mejor, tú mismo te miras tu condición y tu estado espiritual. ¿Te acuerdas que dijimos que la prueba, una de las cosas que tiene es medir nuestro estado espiritual? De pronto tú te miras a ti mismo y te dices, pero yo no siento que califico. Yo siento que estoy tan lejos de las demandas perfectas de un Dios santo. Yo me miro a mí mismo y me veo muy lejos, sobrepasa mi capacidad espiritual. Me siento muy débil. Me siento débil para enfrentar este llamado. Me siento débil para llevar esta comisión. Me veo a mí mismo muy débil. Pero es necesario que nosotros seamos débiles, porque para eso, bueno, esta es una ecuación. En esta ecuación de esta debilidad que tú aportas, podemos decir que tú y yo, nosotros aportamos nuestra debilidad, Dios aporta la fortaleza y el resultado de esto es la gloria de Dios. Vamos ahí a, por ejemplo, 2 Corintios, capítulo 12. Voy a escribirlo arriba porque no tengo la referencia, pero
para que tú la puedas observar y buscar. Segunda de Corintios, este es el aguijón de Pablo, con segunda de Corintios, capítulo 12, verso del 7 al 10. Vamos a leer, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase en sobremanera, desmedidamente, me fue dado, ¿qué cosa? Un aguijón en la carne. ¿Por qué? Porque él tenía mucha revelación. Y las revelaciones podían, ¿cierto?, en un cuerpo de humillación como el que todos tenemos los seres humanos, podían tener la tendencia o ser propicia a la puerta para que Pablo se autoexaltara. Pero dice que para que la grandeza de las revelaciones no produjeran en eso, entonces se le tuvo que dar una prueba, un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Mira nuevamente, ¿para qué le fue dado un aguijón? Para que él no se enalteciera. No me enaltezca en sobremanera. Sigamos caminando ahí en 2 Corintios. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor. Hay quienes no creen que uno puede rogar, pero ahí aparece el ruego. Le he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, o mi gracia es suficiente. Porque mi poder, ahora vamos a empezar a ver, porque ¿qué cosa? Mi poder se perfecciona, ¿dónde? ¿En los creyentes fuertes? No, en los creyentes débiles. Aquellos que han llegado al punto de perder toda esperanza en sí mismo, toda confianza en sí mismo. Aquellos que han llegado a perder toda confianza en sí mismo y que la han puesto en Dios. Y Pablo sigue diciendo: por tanto, de buena gana me gloriaré en qué cosa, en mis debilidades. Se va a gloriar no en la revelación, sino en sus debilidades, para que repose el poder de Cristo en mí. El poder de Cristo repose, porque Pablo dice: se gloria en las debilidades para que repose el poder de Cristo en mí. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿Qué cosa? Me gozo. ¿Por qué cosa? Por amor a Cristo. ¿En qué cosa? En las debilidades. ¿Qué más? En afrentas. ¿Qué más? En necesidades, en persecución, en angustias. Mira, todas las cosas que le producían gozo. Afrentas, persecuciones, necesidades, persecuciones, angustias. Angustia es lo opuesto a gozo. Pero ¿cómo alguien puede tener gozo? Porque ama a Cristo. Y entonces él te explica que él tiene gozo porque ama a Cristo y se goza en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en la angustia, porque cuando soy débil, entonces ¿soy qué? Entonces soy fuerte. Esta ecuación es así, mira, nosotros, ¿qué es lo que aportamos? Nuestra debilidad. Dios, ¿qué aporta? Fortaleza. Dios aporta fortaleza. ¿Y cuál es el resultado de esto? La gloria de Dios. Así es la ecuación. Así es la matemática espiritual. Nosotros, lo único que tú puedes aportar es tu debilidad. Tú aportas debilidad. Yo también, ¿eh? Dios aporta fortaleza. Y el resultado es la gloria de Dios. Entonces, así funciona y así opera el Señor. Volvamos nuevamente a nuestro verso principal. Porque, hermano, no queremos que ignoréis nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces, si volvemos a 2 Corintios capítulo 1, verso 9, de la Nueva Traducción Viviente, dice el apóstol Pablo que como resultado de qué cosa, de la prueba, dejamos de confiar en nosotros y aprendimos. Ese es el propósito de la prueba, aprender a confiar en Dios. Aprendimos a confiar en Dios. Y esa es la gran lección. A lo mejor lo que tú estás viviendo sobrepasa tus fuerzas,
A lo mejor lo que tú estás viviendo, piensas que ya has perdido toda esperanza. Entonces, si estás viviendo eso, es el momento preciso para entregarte así, abiertamente, decir desde ahora en adelante, en medio de esta prueba, yo no confío para nada en mis fuerzas, yo no confío para nada en mi habilidad, yo no confío para nada en mi economía, yo no confío para nada en mi salud, yo confío en el Señor. Y cuando uno confía en el Señor, lo que le vuelve en medio de la tribulación no es que no hay tribulación, sino que lo que nos vuelve es la esperanza en Dios, de saber que Dios tiene un plan. Pero quizás, a lo mejor tú estás pensando, sí, pero yo no me he sentido de esta manera, no he sentido que estoy probado más allá de mi fuerza, nunca lo he experimentado. Pero si no lo has experimentado, entonces tú tienes un papel muy importante dentro del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo en el verso 11 dice lo siguiente, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Así que, ¿qué debe hacer un creyente que no está experimentando este tipo de tribulación? Aunque también lo puede estar experimentando. Cooperar, tú también puedes cooperar. Cooperar con tu hermano. Cooperar con oración a favor de los que están siendo atribulados dentro del cuerpo de Cristo. Hay un papel muy importante. Necesitamos que todos oren por los creyentes. Necesitamos que haya necesitamos creyentes orando por otros creyentes. Necesitamos creyentes orando por ministerios. Necesitamos creyentes orando por pastores. Por ministros de Dios. Charles Spurgeon creo que dijo que nadie me puede hacer un favor más grande que orar por mí. Es muy importante que todo mundo tiene un papel que jugar. Y tú puedes cooperar orando por otros. Así que si te has sentido de esta manera, donde has perdido toda fuerza, nunca te olvides que el poder del Señor se perfecciona en la debilidad. Así que cuando tú eres débil, entonces eres fuerte en el Señor. No te olvides esta ecuación. Tú pones la debilidad, Dios pone la fuerza y el resultado es la gloria del Señor. Bueno, espero haberte animado. Para mí ha sido de mucho consuelo, de mucha fortaleza ver que cuando soy débil entonces reposa el poder de Cristo en mi vida, que cuando pierdo toda esperanza y cuando quito la vista de confiar en mí y pongo mi confianza en Dios en medio de la prueba, yo puedo conocer mejor a Dios y también me sirve para ver mi condición espiritual, mi estado espiritual y puedo conocer mejor a Dios. Bueno, si este video ha sido de bendición para tu vida, lo puedes compartir con alguien más. Si quieres suscribirte a nuestro canal en YouTube, nos puedes ubicar por el canal del Evangelio, ¿verdad? Ahí es el nombre, canal del Evangelio. Cuando entres, bueno, pues ahí tiene una campanita, ¿verdad? Te suscribes, le das un toque a la campanita para que te lleguen notificaciones. También nos puedes ubicar en Facebook por Generación de Gracia o el canal del Evangelio. Nos vemos la próxima, si Dios quiere, y como siempre, Soli Deo Gloria. Solo a Dios sea la gloria.